Bueno, se guardó la grabación anterior y estamos iniciando otra, más que nada para que identifiquen cuándo comienza la segunda parte. Estuvimos hablando con los profesores y vamos a hacer después del TP que van a tener que entregar respecto de los temas abordados por Florencia, vamos a hacer un nuevo TP que va a ser el último, que va a ser que va a tener como leitmotiv comunicación interna, y en donde se desea o se persigue el objetivo que unifiquen o que incorporen los TP previos. Es decir, ustedes, por ejemplo, en el TP1, segunda parte, la parte de Valeria, hicieron todo un diagnóstico de lo que sería el tema internacional. Entonces, ese diagnóstico va a formar parte de las etapas que van a tener que considerar en la elaboración de un proyecto de comunicación interna. Hablando de proyectos de comunicación interna, le doy la palabra a Adrián para que les dé un poco más de detalle de lo que debería incorporar. Y recuerden que no pueden dejar de lado la parte internacional, no pueden dejar de lado a Valeria, de pronto puede llegar a haber alguna mención a un tema dado por Florencia, o por algún tema que di o que voy a dar yo. Así que, Adri, te dejo para que tengan una idea, y vos, Flor y Vale, siéntanse libres de guiarlos a los chicos o mencionarles algo que consideren que sería importante que lo tuvieran en cuenta, ¿sí? Dale, Pato. Dale, Pato. Sí, gracias, Patri. No, qué contradicción, ¿no? Decir primero sí, después no. Sí, no, no. Sí, claro, un sinsentido. El trabajo práctico, como bien dijo Patri, va a tomar como base o como punto de partida los que entregaron hoy, el 1 y el 2, tanto a nivel local como a nivel internacional. Por eso justamente les hicimos trabajar este informe, y trabajando sobre la misma compañía, obviamente, sobre el caso de la empresa que ya hemos tomado como referencia, vamos a elaborar un plan de comunicación interna, donde vamos a trabajar en dos planos: el de la planificación por un lado, digamos, que es parte de lo que estamos viendo ahora justamente en la clase y que terminaremos de ver la semana que viene, como para tener al alcance de la mano todos los recursos necesarios que van a la cuestión del plan de comunicación. Va a ser un programa de intervención, es decir, no vamos a hacer referencia a un trabajo de planificación anual, sino que va a ser un programa de intervención específico que va a tener que ver con un contexto, obviamente, que nosotros les vamos a proponer, ¿sí? El contexto, digo, una presituación diagnóstica que se la vamos a plantear nosotros, y ustedes van a arrancar desde allí. Y la otra columna vertebral del trabajo... Sí, Patri, perdóname. No, que comentes esto último que estábamos incorporando. Dale. Y la otra columna vertebral del trabajo va a ser la creatividad, ¿no? La creatividad en tres planos que vamos a ver. El de la idea, esto es pensar frente a una situación, una respuesta que es estratégica, es producir ideas. O ideas de cómo hacemos para resolver este problema que se nos ha presentado, número uno. Número dos, lo otro que forma parte de este segundo aspecto vertebral es la creatividad en cuanto a
el desarrollo de lo que llamamos matriz de mensajes claves, es decir, los mensajes claves, el contenido, la producción de contenido propiamente dicha, y finalmente, dentro de este mismo escenario, el desarrollo, el armado de alguna pieza específica o piezas específicas de diseño, obviamente contemplando las limitaciones específicas del no tener a lo mejor acceso a diseño gráfico y demás yerba, ¿no? Estamos hablando, digamos, le vamos a dar mucho peso a la idea y mucho peso a los mensajes claves, y les vamos a pedir que lo implementen a través de algún tipo de ejemplificación en cuanto a piezas. Que en definitiva, vuelvo a repetir, se pueden munir de los recursos y los elementos que tengan al alcance de la mano. En ese aspecto no les estamos pidiendo nada de maravilloso. Pero, por ejemplo, podrían desarrollar piezas de comunicación basándose en TikTok, para darles una referencia nomás, ¿ok? Entonces, más o menos, esta es la infraestructura general de lo que va a ser el trabajo práctico final. Y la novedad con respecto a los 3 primeros trabajos, los 2 que se hicieron más el próximo que van a hacer, la novedad es que el trabajo final es grupal, ¿sí? No es individual, sino que tienen que armarse en grupos. No sé, Patrick, cómo va a ser la mecánica que vamos a implementar para el armado de los grupos. Que Bueno, lo recuerdo elijan cómo... ellos perfecto. ya han trabajado en grupo en Administración General. Bien. Igualmente en Administración General concurren estudiantes de 2 carreras de la Tecnicatura que no tiene organización estructura dentro de su currícula, y la licenciatura que sí, o sea que puede llegar a haber algún grupo que queda, digamos, rengo. Pero ustedes ya trabajaron en grupos, fíjense con quién trabajaron bien, con quién trabajaron mal, con quién se entendieron, con quién no, con quién sí. Tenemos que definir cuántas personas en cada grupo. Ustedes son 65, son una barbaridad. Entonces, de pronto, la cantidad de personas por grupo va a ser importante, pero tenemos que definirla todavía. En todo caso, a ver, Flor, vos que sos la que saca las cuentas estas, son 65. Te equivocaste, profe. No, sí, ahora te digo, ahí te digo. Porque son 65 estudiantes. Aparentemente pueden haber dejado 2, nada más, 2 o 3, así que pensá que son 62. Si hacemos grupos de más o menos entre 5 o 6, serían alrededor de 10 grupos. Más o menos. 10 grupos a 15, 10, son 5 horas, no nos alcanza. Ok. Necesitaríamos 8 grupos, pero 8 grupos son 8 personas por grupo. El tema es que con tanto, bueno. Sí, no van a... Lo que podemos hacer es cortar, es que un día exponga la mitad y otro día exponga otra mitad, pero nos estamos quedando con un día rengo, que siempre vamos con la lengua afuera, y que hemos tenido y vamos a seguir teniendo días lunes feriados. No nos entran todos en el mismo paquete, a menos que sea mucho más corta la exposición, que sea de... esa es otra alternativa. Sí. Mover el indicador tiempo y... El indicador tiempo. Terminar quemados, o sea, en el sentido de nuestra atención, ¿no? A la hora de escucharlos, pero... Sí, por ahí coincido que se puede hacer una reducción del tiempo de exposición y definir qué es solamente lo que van a exponer y prestarle más atención al contenido entregado para la corrección. Claro, eso estaría piola. Que tengan menos tiempo para exponer porque expongan determinados tópicos dentro del TP, pero exacto, que cuando tengan que presentarlo se evalúa todo, obviamente. Exacto. Está bien, entonces 11 grupos de más o menos 5 o 6 personas. Bueno, chicos, ustedes ya saben, ya
estuvieron trabajando y ya se conocen. Por lo menos saben con quién les gustaría volver a trabajar o con quién o con quiénes no quieren ni tenerlos cerca. Pero eso Ok. lo quiero saber yo, porque esa es la parte divertida. Claro, esa es la, Ahí aparece Ángel de Brito, aparece ahí. El otro día estuvo circulando en las redes un meme diciendo, o sea, con una carátula de un trabajo práctico y diciendo, los alumnos fulano y fulano se adjuntan capturas de que no participaron en el grupo. O sea, era como, bueno, decía, se adjuntan capturas de WhatsApp, como, bueno, la evidencia de que no habían participado. No, la cuestión es esta, es lo que dije en Administración General y lo vuelvo a decir acá. Retomando a nuestro nunca bien ponderado Elton Mayo. Si una persona no cumple con la conducta establecida para los miembros del grupo, se la expulsa. A ver, ¿qué parte de se la expulsa no queda claro? Claro. Y si queda sola, que se joda. No sé si fue clara. Que se joda. Causa-consecuencia. ¿Dónde está la solución del problema? Lo hacemos, pero si lo hacemos fácil. Responsable cualquier cosa. Es el trabajo final, perdón, Sí, Micaela, o sea, vendría a ser el trabajo integrador. Yo lo soluciono facilísimo. La cosa es así, si una persona se cree que es piola porque los demás trabajan y esta persona no hace nada o hace poco y nada o pone el nombre y nada más, lo que yo les pido a los miembros del grupo que la expulsen a la persona esta directamente, que se quede sin grupo. Causa-consecuencia. Y te digo más, Patri, si no encuentran la respuesta en Elton Mayo, la pueden buscar en Elton Junio. Muy bueno. Muy bueno. Ahora, es la hora. Muy bueno eso. Es la hora. Muy bueno. Bueno. Es un humor sofisticado, es un humor de café con ser, ¿viste? El de TP salón. es para Claro, el salón. chicos. Entonces, los integrantes serían hasta 6. Claro. El grupo es para el TP3, no para el TP2. O sea, para el TP... ¿El TP3 o el TP final? Es igual. El TP3 y el TP final es... Ok, perdón, entonces, bien. Sí, el TP final en el sentido que es el último que van a presentar. Y por ser el último es integrador. No entiendo lo que está diciendo Macarena. Grupo 2 no, TP2. Ahí está. Sí, TP2 es individual. El TP2 es individual. Ustedes hicieron el TP1 que tenía 2 partes, pero que van a ser evaluadas en cada una de sus partes. Adrián va a evaluar entre 1 y 10, Valeria va a evaluar entre 1 y 10. Del TP1 salen 2 notas. El TP2 va a estar a cargo de Florencia, va a salir una tercera nota. Y del TP3, que es el TP final, no porque sea un TP adicional a los 3 TP, sino porque es el último, ese también va con nota. ¿Está bien? Y además la exposición. La exposición. Me gustaría sumar algo, Pato, que me acuerdo que nos sucedió el cuatrimestre pasado. Sí. Y que tuvimos esa pata floja, tal vez por la primera experiencia virtual, y que decidimos recordarlo en este cuatrimestre sí o sí, y no dejarlo pasar. Este TP3 o TP final, al ser integrador, bueno, lo vamos a explicar en estas clases, tiene que contener los contenidos, valga la redundancia, de los anteriores TP. Es decir, no es un TP ajeno al 1 y al 2, sino que es un TP integrador en ese sentido. Esto yo lo menciono porque ha pasado, el cuatrimestre pasado, de que hicieran hincapié en algunas consignas, en algunos temas, pero que, por ejemplo, toda la unidad 2 quedara afuera. Entonces, si estamos evaluando ese TP final como integrador, donde vemos justamente cómo interactúan todos los contenidos de la materia en una misma, digamos, en una misma temática o en una misma consigna, por favor no olviden de integrar todos esos contenidos. En mayor o menor medida, ¿no? O sea, no van a poder explayarse en todo, pero mencionarlos.
Una cosa importante, porque esto fue algo nuevo en base a esta experiencia también que pasó en organización y estructura, que también se aclaró en administración general y también en organización y estructura. La cosa es así. Va a haber determinados temas, determinados tópicos y una integración de todos los TP. Si un tema está mal abordado, o sea, todo lo que se pide es para un 7. Se pide el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Supónganse, se piden 8 puntos, se piden 3 puntos, se piden 2. No importa los puntos que se pidan. Todos y cada uno de ellos tiene que estar bien respondido para llegar al 7. A medida que van produciendo más y mejor, esos puntos o agregan mayor cantidad de contenidos, puede ir subiendo la nota. Pero si hay puntos que no se abordan, no se llega al 7. O sea, eso es como máximo un 6. Pero tienen que estar respondidos absolutamente todos y bien. Les doy un ejemplo. En administración general, un grupo tenía que abordar la motivación de McClelland y abordó la motivación de Maslow. Estaba mal, no llegaron al 7. El resto de los temas estaban bien, pero ese estaba mal. Y no vale cambiar uno por el otro. No, yo no voy a escribir sobre este punto, pero voy a agregar tal otro para compensar. No se compensa. Los puntos que se piden tienen que estar todos, absolutamente todos, y tienen que estar bien respondidos. A partir de ahí, una vez que están bien respondidos, empezamos a sumar nota o se quedan en 7. Si es lo mínimo indispensable, pero está bien respondido, es un 7. Pero tienen que pensar que es integrador, tienen que pensar en tratar de sumar absolutamente todo. Vale, ¿vos querés decir algo? No, en el tema del diagnóstico del entorno internacional, lo bueno es que ya van a tener la info, lo que van a tener que hacer es integrarla en una sola información, ¿sí? Pónganse de acuerdo quién lo va a hacer. Quizás pida un número de hojas también, ¿sí? Porque quizás lo que pasó el cuatrimestre pasado es que pusieron un choclazo de contexto que en realidad uniéndolo todo en una carilla podía ir. Pero eso, bueno, lo vamos viendo después. Y en la exposición también tiene que estar el tema del entorno internacional, porque pasó grupos que no lo expusieron. Y si estamos diciendo desde la clase 1 que las organizaciones están globalizadas sí o sí, no incluirlo es un error. Quería aclarar eso, Pato, nada más. Dale, buenísimo. Bueno, Adri, te dejamos con el tema y bueno. todas las dudas al grupo de WhatsApp, por favor. Ok. Igual estimo, Patri, porque no dijimos nada, ¿cuándo estaríamos presentando la propuesta del trabajo? Y tendríamos que hacerla. Yo pienso que quizás para el lunes que viene. Ok, yo para tener más o Porque menos, ya por lo menos para tienen que tengan un idea. calendario ellos también. Claro, Sí, pero ya por claramente. lo menos tienen idea de sobre qué es. Es un proyecto de comunicación interna. Perfecto. Está bien, pero con Sí. una materia integradora, a donde tienen que abordar, piensen todos los puntos que estuvo mencionando Adriana hoy, sobre todo lo que, aquellos ítems que corresponden a un proyecto de comunicación interna. Sí. Y que todavía estamos en la mitad apenas de todo el recorrido, ¿no? Sí. Obviamente. Sí, igual no lo vamos a ver todo y quédense tranquilos. No hay manera de que lleguemos. Bueno, estábamos entonces en la instancia de hablar de los objetivos, ¿sí?
Y acá lo que vamos a ver son dos cuestiones. En primer lugar, un formato, porque como les dije hoy, cada empresa desarrolla o decide cómo es su mecánica o su formato para trabajar comunicación interna. En este caso particular, estamos viendo para un plan anual de General Electric, y como les comentaba hoy, en el año 2018, prioridades, no objetivos, sino como las metas generales y de manera amplia que la empresa se fija para la práctica de comunicación interna y de manera más o menos homogénea para Perú, Colombia, Panamá y Argentina, es decir, 4 países, que es lo que G denomina Cono Sur, básicamente. Y en este caso particular se habla, por un lado, de trabajar durante el año el rol del comunicador como activador de crecimiento en la empresa, y esto significa establecer canales de comunicación que impacten y entreguen de manera inmediata la información, mantener enterados a los colaboradores sobre los acontecimientos más importantes de la compañía. Esto involucraba también el proceso de reducción de personal y promover una comunicación bidireccional y participativa de todos los miembros de la organización, principalmente de LFC hacia los colaboradores. LFC es Luis Fernando Carrillo, que era el CEO de la compañía para Cono Sur, ¿sí? Se planteó, digamos, como estrategia que era muy importante en un año tan complejo, una presencia fuerte de Luis Fernando Carrillo, muy fuerte, digamos, como vocero interno de la compañía, poniéndose un poco sobre el hombro, sobre la espalda, la responsabilidad de ser el principal portador de mensajes de la empresa, ¿no? Lo cual fue interesante, incluso muy interesante pensar en el rol que el CEO para Cono Sur asumió desde este punto de vista, porque es un desafío muy grande en un año complejo ser el portador no solo de la voz, sino además dar la cara por la empresa todo el tiempo, ¿no? No es un detalle menor, digamos, el que se está planteando aquí. Esperen un cachito. Por otro lado, se va a priorizar también en comunicación interna trabajar la cultura, el compromiso y el sentido de pertenencia en un año contradictorio, esto que quede claro. Y nosotros también asumimos que era contradictorio, pero no podía dejarse de tener presente la idea de tratar de sostener cierto sentido de pertenencia. Esto significa crear una cultura de liderazgo donde todos los colaboradores sean actores relevantes de las iniciativas de General Electric y después fortalecer la imagen de la compañía externamente por medio de acciones que creen sentido de pertenencia de los colaboradores, ¿no? Desde adentro se construye la imagen hacia afuera, es decir, siempre por un lado, política de la empresa, pero por otro lado, nosotros también incentivamos permanentemente el hecho de pensar en que cada colaborador de la compañía es un vocero externo de la compañía. Insisto con esto, no los 4 países se iban a ver con el mismo nivel de afección con respecto a la reducción de personal, pero era importante ya ir sentando o sembrando una plataforma de despegue para, una vez terminado el proceso de reordenamiento interno, ya tener un punto de partida, digamos, un anclaje desde el cual agarrarse. Eso fue un poco la intención de mantener en alto, a pesar de lo crítico, las banderas del compromiso y el sentido de pertenencia. Entonces, esto que quede claro que no son los objetivos del programa, sino que estos son las prioridades que dan como base el planteo de los objetivos de las acciones específicas del programa de comunicación interna, ¿sí? En este sentido, se crea un programa específico para allí y ese programa se lo denomina con un hashtag, porque vieron que ahora, digamos, hay que agregarle hashtag a todo básicamente, porque hay que pensar siempre en la comunicación como un fenómeno cuasi digitalizado. Entonces, planteamos una opción que es la energía que nos impulsa, teniendo en cuenta que la principal fuente de negocios o digamos, lo que se llama el core business o el negocio central de General Electric es la energía, desde múltiples puntos de vista, ¿no? Motores, energía eólica, energía hidráulica, en fin, artículos del hogar, etcétera, etcétera. Digo, pero esa es como una concepción general
de la identidad de la empresa, la energía que nos impulsa. Desde este punto de vista, nos planteamos como objetivo general del programa conectar emocionalmente a los colaboradores de IGI con la compañía, buscando una afinidad, simpatía y engagement con la marca. Esto, una vez que se terminara el proceso de reestructuración y de reordenamiento interno, ¿sí? Que, recuerden, contemplaba las dos balanzas, ¿no? Los retiros voluntarios, más, bueno, si no se alcanzaba el número por retiro voluntario, bueno, a ver cómo hacíamos el enforcement para tener que prescindir de ciertas personas. De todas formas, digo, para hablar a favor de la compañía, la cantidad de gente que se sentó en Argentina fue muy, muy, muy poquita, y la realidad es que la mayoría se fue por retiro voluntario. Es decir, no hubo un gran desajuste. Y después objetivos específicos divididos en dos, ¿no? Crear experiencias permitiendo que el colaborador se sienta más involucrado en su trabajo y en las decisiones de la compañía, y aumentar la confianza del colaborador permitiendo lograr una interacción, preguntando, opinando, exponiendo sus argumentos de forma abierta y cómoda. Es decir, acá la idea era lograr una mayor participación por parte del colaborador, transformándolo en una fuente de opinión, en una fuente de participación concreta y real. Entonces, esto como ejemplos de objetivos, ¿sí? Esto es para otra empresa, para una empresa que se la conoce o se llama Millicom, que es una empresa que no tiene operaciones en la Argentina, sino que tiene operaciones únicamente en Europa. Millicom es una empresa digamos, es un multimedio, ¿no? Tienen telefonía celular, canales de cable, canales de programas de radio, o radios en toda Europa. Es decir, upa, ¿qué pasó? ¿Me escuchan? Sí, profe. No te salió la presentación. Sí, profe. ¿Alguien tocó algún botón o cosa? ¿Desapareció la presentación? Sí, desapareció. Oh my God. Yo no hice nada, te aclaro. Así que no sé. Holy shit. ¿Querés intentar otra vez o querés Sí, claro, directamente compartir el debe estar screen? cargada, ¿no? Tiene que estar cargada, así que espera que la subo. Ok. Se enojó el... Hablé de Mili como una empresa europea y se enojó el... Saltó ahí nomás Microsoft por enojado. Se puso rebelde, profe. Se puso rebelde Microsoft, no le gustó nada a Bill Gates. Estaría volviendo. ¿No será tu internet, profe? No. No. Es una presentación muy pesada. A lo mejor Ahí está está cargando. volviendo. Ahí está, sí. A lo mejor se tildó por algo, pero no. Yo, por suerte, un barrio donde hay 10 cuadras por 10 cuadras que hay cosas que no le pasan. Por ejemplo, no hay caída de tensión de internet, no se inunda nunca falta el gas, nunca falta el agua, nunca falta el agua, la agua. Así que nada, es como un micromundo, ¿viste? Qué suerte que tenés. Sí. Nunca, Seguridad, es verdad. seguridad no, que quede claro. Esto no está contemplado. Eso te lo debo, sí, pero digamos, a cierta hora tenés que ¿viste? Bajar la persiana y encerrarte cuerpo a tierra, básicamente, en el búnker. Pero todo lo demás, no sé, ¿viste? Funciona bárbaro. Bueno, Bien. sí, cosa de mandinga. Cosa de mandinga, qué expresión tan juvenil, ¿no? Es muy juvenil considerando que yo también lo uso. Cosa de mandinga, si supieran lo que es cosa de mandinga. Bueno, Sí. estábamos por acá. Bien, entonces, no, ya lo habíamos pasado, estábamos acá. Y acá vendo un poquitito, ¿no? Algún concepto de consultoría en relaciones públicas, donde uno, cuando elabora un proyecto para una empresa, así sea un proyecto de comunicación externa, interna, gestión de prensa, lo que fuere, no importa, en este caso estamos hablando obviamente de comunicación interna, en los proyectos uno va
digamos, reciclando de alguna manera cómo se redacta una estrategia o cómo se redacta un objetivo o a cómo uno plantea el concepto objetivo, ¿no? Entonces, fíjense que acá nosotros, a los europeos, en vez de decirles objetivo, les planteamos un desafío. ¿Y por qué acá aparece como desafío 2? Bueno, porque la campaña era integral, era de comunicación interna y de comunicación externa. Estos de Millicom, se los deben conocer ustedes, son los dueños de Walla, el canal de películas y todo eso. Bueno, eso es más o menos para que se dimensionen qué es Millicom. Es una empresa muy, muy, muy grande. Y tiene sede en Gran Bretaña, básicamente. Entonces, el desafío 2, que era el específico de comunicación interna, tenía que ver con el desarrollo de un programa de compliance. Nosotros todavía no nos metimos en el territorio del compliance, eso lo vamos a ver en la última unidad, pero básicamente, dicho de manera muy sintética, es, digamos, una especie de, en las compañías en la actualidad se utiliza mucho este concepto para hablar de lo que es la gestión del cumplimiento o el cumplimiento por los códigos éticos de una empresa, ¿no? Teniendo en cuenta que por ahí vivimos en años bastante turbulentos desde el punto de vista justamente a veces de la corrupción o del incumplimiento, el compliance es, digamos, una práctica que se incorporó muy fuerte en los últimos 10 años, que ha crecido mucho en los últimos 10 años y que tiene que ver con una especie de sistema de auditoría interna en las empresas. Es decir, que se audita desde adentro de la compañía ciertos cánones o parámetros éticos, de honestidad, de valores, morales, etcétera, etcétera, para que la compañía sea transparente en todo lo que hace. Pero para eso, digamos, hacía falta o hace falta muchas veces un trabajo de concientización, un trabajo de evangelización. A esto nosotros lo denominamos obviamente programa de compliance. Tenemos el manual nuevo de compliance, es decir, tenemos el manual de ética y de conducta de la compañía o el programa de conducta, ahora vamos a implementarlo. Bien, desde este punto de vista, el desafío, el objetivo era muy sencillo, ¿sí? Lograr que la ética y el cumplimiento sean parte de la cultura organizacional de Millicom. Desarrollar una campaña integral de comunicación interna que cree una cultura de ética y cumplimiento en Millicom a nivel global. No era para nada sencillo esto y ya van a ver, lo vamos a ver porque no vamos a llegar, pero el desafío que se planteó acá como plan de acción es verdaderamente, digamos, bastante llamativo por un lado, muy interesante, muy original y muy creativo, pero realizable solamente por compañías que tienen un tremendo respaldo financiero para la campaña que van a ver ustedes. Es decir, lo que yo después les voy a mostrar como plan de acción de este desafío no fue para nada barato, todo lo contrario fue muy, 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 pero muy costoso. Esto lo puede hacer una mega multinacional como es Millicom o como podría ser Coca-Cola, ¿sí? Les diría que ni siquiera empresas argentinas grandes dispondrían un presupuesto como el que van a ver ustedes que dispusimos nosotros para armar esta campaña que se hizo, ¿no? Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Cuáles son, no? Y esto nosotros es lo que le presentamos a la empresa. Decimos, bueno, ¿cuáles son los principales desafíos para el compliance en Millicom específicamente, ¿no? Es decir, ¿cómo te vendemos la idea de este programa de compliance, Millicom? Bueno, entonces le decimos, en primer lugar, nos planteamos como un desafío lograr la máxima comprensión y adopción por parte de todos los empleados de las directrices definidas en el marco global de cumplimiento, entre paréntesis compliance, de Millicom, ¿sí? Bajo, se llama el tagline, el slogan o el claim, tú haces posible esta cultura. Que quede claro que acá lo estoy diciendo de una manera absolutamente superficial en términos de segundos, pero esto fue un trabajo de meses de creación. La presentación completa de este proyecto son como 200 slides. Esto se presentó en varios idiomas. Es decir, fue toda una maquinaria muy compleja puesta a trabajar alrededor de este proyecto, ¿no? Digo, porque parece que, yo acá digo, tú haces posible esta cultura, y uno dice, estos tipos cobran por decir esta pavada, digamos, es como que te agarra escozor, ¿no? Como decir, flaco, ¿esto es lo que vamos a hacer? No es tan simple, ¿no? Hay toda una maquinaria creativa y eso de tú haces posible esta cultura después se concatenaba con todo el proyecto
específico de acciones que veremos más adelante, ¿no? Pero la idea central acá, en primer lugar, era obviamente lograr que se entienda de qué hablamos cuando hablamos de compliance o de cumplimiento, y además que se transformara en una especie de leitmotiv para que todos los empleados adopten determinados tipos de conductas, en el sentido de que eran conductas que debían ser respetadas, básicamente, ¿no? No son, y tampoco son conductas innovadoras, digamos. Pero a veces pasa que cuando vivimos épocas donde hay una falta de compromiso con determinadas conductas o comportamientos, eso se percibe, eso se nota en la cultura de una empresa y termina teniendo efectos en el comportamiento final y en el resultado final de la vida de una empresa. En segundo lugar, crear un entorno donde los empleados de Millicom adopten, se comprometan y vivan los valores de la compañía definidos en el marco global del cumplimiento. Esto es, de alguna manera, fortalecer el primer concepto o el primer lineamiento, ¿no? Si hablamos de que tú haces posible esta cultura, lo que queremos justamente es que este programa, más que este programa, que estas prácticas de compliance o estas prácticas de cumplimiento por parte de Millicom sean justamente valores de la compañía y por transitividad que se transforman en elementos que forman parte de la cultura de la compañía. ¿Sí? Es decir, no tengo que seguir explicándotelo esto. Una vez que te lo explique y que lo entiendas, vos tenés que adoptarlo como un comportamiento cultural más. Y el otro lineamiento, diseñar una diseñar una campaña interactiva e inmersiva que invite a los empleados a ser participantes activos o partícipes activos en este movimiento. Y no solo aceptar estos importantes principios. Insisto, en la comunicación interna no es lo mismo decir o bajar línea que hacer que la línea que yo bajo forme parte de la cotidianeidad del trabajo de un empleado. Y para esto hace falta imaginación. En resumidas cuentas, después lo vamos a ver la semana que viene porque no llegamos. En resumidas cuentas, lo que nosotros propusimos acá fue armar una serie, una miniserie, ¿sí? Que se llamó The Code, el código. Contratamos actores, actrices, se hizo un guión de 5 o 6 capítulos, no recuerdo, que eran series que se hacían para dispositivos móviles. Se hizo toda una historia, un storytelling, una narrativa, se filmó en exteriores, en interiores, es decir, fue un despliegue como si fuera una serie de televisión, básicamente, que se hizo pura y exclusivamente para la empresa, ¿ok? Y que cada capítulo de la serie respondía a cada capítulo del manual de compliance. Entonces, en cada serie se actuaba un capítulo del manual de compliance. Se hizo como una especie de sistema de puntuación, de premiación y un sistema de críticas que se creó para los empleados, básicamente. Entonces, el empleado no solamente veía la serie, sino que además tenía diferentes canales para interactuar con la serie, básicamente, ¿no? Un trabajo que llevó picante, y lo vuelvo a repetir, así, así de plata, ¿no? Bueno. Y otro tipo de objetivo que les muestro acá fue para Colsubsidio, también programa de compliance distinto, con otro presupuesto totalmente distinto, ¿sí? Colsubsidio es una empresa colombiana que tiene formato de cooperativa, básicamente, pero que es gigantesca, en todo Colombia está distribuida, ¿no? Y es muy complejo porque tienen desde farmacias, pasando por supermercados, tienen shoppings, es decir, es un abanico de negocios, mayormente de todo lo que tiene que ver con retail, bueno, tienen servicios médicos también, todo lo que tiene que ver con servicios a la comunidad que son muy, muy grandes. Y con un valor agregado extra o diferencial que es un modelo cooperativo, ¿sí? Es una empresa cooperativa. Aquí, más o menos, pasó algo similar a de Millicom, se estaba lanzando un programa de compliance también, con lo cual, y un manual nuevo de compliance, con lo cual el objetivo que se plantea es lanzar al público interno de Colsubsidio el manual de conductas, valores con subsidio, así se llamaba específicamente el manual, logrando una óptima receptividad y sensibilizando a los colaboradores de adoptarlo como protocolo de comportamiento
rápidamente. Que quede claro acá que yo planteo este objetivo y es importante que se tenga éxito en la campaña, porque después la compañía evalúa, por ejemplo, si lo que se plantean como protocolos de conducta en el comportamiento del empleado se ven reflejados en los resultados de la compañía. Y eso es lo que termina midiendo numéricamente la compañía. Lo hace no inmediatamente, ¿sí? Es decir, hay un periodo de incorporación del manual, hay un periodo de adaptación por parte del colaborador y recién después empiezan a medirse y evaluarse los resultados efectivos. Por eso digo, estos son programas que sí, son más estables y lleva más tiempo desarrollarlos, ¿ok? No son cortitos, pero sí, el programa en sí son de alto impacto. Es decir, el manual se larga en un lapso de tiempo de 45 días. En 45 días tiene que pasar todo. Ahora, después por ahí tengo 6 meses hacia adelante para hacer una evaluación lógica, coherente, donde yo haya podido además seguir incentivando y manteniendo, logrando un trabajo de lo que se llama retener o repetir, para que ese manual que se lanzó con todos los ruidos durante 45 días sea incorporado por parte de los colaboradores o de los empleados, en este caso, de la cooperativa, ¿no? Como en la comunicación externa, en la comunicación interna, ningún programa empieza y termina ahí, digamos. Por eso les dije que los programas de comunicación interna de alto impacto después terminan solapándose con los planes anuales de comunicación. Es decir, son como aviones que van aterrizando en el portaaviones, ¿no? El portaaviones es el plan anual de comunicación y los aviones que van aterrizando son los programas que se van desarrollando durante el año, pero los aviones quedan en el portaaviones después, ¿ok? Por eso los programas nunca se hacen aislados, sino que cuando se crean tienen que pensarse en el marco de esa columna vertebral o de, dicho metafóricamente, que quepan en el portaaviones y que puedan quedar instalados en el portaaviones, ¿no? Había una pregunta, Patri, que no la pude ver yo, ¿puede ser? Ah, ahí está, no apareció. No, no. A ver, espera. Me apareció ahí, bueno, se ve que Voy a ir mire, otra vez. miré mal yo. Hablaban sobre el TP3. No, Estaba, sí. Okidoki. Bueno, si te parece bien, Patri, dejo presentado estrategias y por hoy dejamos acá, ¿te parece? me parece bien porque ¿Sí? son las 10 de la noche, pero están quemados, creo, a esta altura. Llevamos la friolera de 3 horas 5, llegaremos a las 3 horas y cuarto más o menos. No, pero además quedaron, no solamente por el tema, que es complicado, es complejo, sino además con la buena noticia del TP. Efectivamente. Bueno, Así que bueno, te dejo que y además presentes esta. supongo que habrán estado parte del fin de semana trabajando en el TP que No, ahora. sí, tienen que estar pobres que ya Deben no. soñar con Oye, ¿no? Viste, están comiendo en familia y yo, oye tú, deben estar, ¿no? Una cosa así como. Bueno. Entonces, el paso siguiente, ¿sí? Es la estrategia, pero recuerden que acá el paso siguiente lo estamos forzando, ¿ok? Porque en definitiva, estrategia, diagnóstico y objetivo es una pirámide, una triangulación que va toda junta y es muy dinámica. La estrategia es conceptualmente algo sencillo. A partir de una situación dada se definen qué procedimientos se pueden implementar para trabajar sobre esa situación. Nosotros ya vimos el concepto de estrategia en el primer capítulo, no solo cuando hablamos de los niveles estratégicos de la organización, ¿sí? El corporativo, el de negocios y el funcional o operativo, sino que definimos lo que es estrategia en general, que básicamente lo definimos, ¿no? Como la capacidad de determinar, decidir o la toma de decisión que implica elegir un camino o un camino entre varias opciones o varias alternativas, ¿sí? Y la estrategia habitualmente se la define desde el punto de vista de las empresas como la respuesta que la empresa le da a una situación, que puede ser externa, ¿no? Es como si yo planteara una estrategia financiera frente a la inflación o frente al precio del dólar, lo que sea, y la estrategia de comunicación interna es la que también, obviamente, es
el desafío es la respuesta que la empresa le da a una determinada situación, a una determinada problemática que surge, en este caso particular, de la elaboración de un análisis de situación o de un diagnóstico donde yo puedo ver alguna deficiencia, alguna debilidad interna en relación a la comunicación interna, ¿no? Entonces, a partir de la situación dada, se define qué procedimientos se pueden implementar para trabajar sobre esa situación, asignando recursos, tiempo y cursos de acción específicos para cumplir con los objetivos, ¿sí? Es básicamente responder qué hacer. En tanto, la asignación de recursos, de tiempos, ¿sí? Lo que vimos nosotros como presupuestos, en todo caso, que además presupuestos y recursos materiales, ¿sí? Canales, soportes de comunicación, los tiempos, el calendario, el cronograma, más los cursos de acción, las tácticas, las matrices de mensajes claves, etcétera, etcétera, eso es lo que responde a la pregunta, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Entonces, el objetivo y la estrategia me definen qué voy a hacer frente a esta situación. Voy a hacer esto. Ok, ahora, contame cómo lo vas a hacer, ¿no? Es como que, che, vamos a implementar el programa de compliance para lograr que la conducta de los colaboradores esté lo más asociada posible a los parámetros que establece nuestro manual Valores con Subsidio. Bárbaro, fantástico, me parece genial. ¿En cuánto tiempo lo vas a hacer? Vamos a hacerlo en 6 meses. Listo. Bueno, ahora decime cómo lo vas a hacer, ¿ok? Bueno, ahí viene entonces toda esta otra pata, que es también creativa, ¿no? Donde yo tengo que diseñar las piezas de comunicación, tengo que pensar en los contenidos de mensajes, en qué acciones específicas puedo elaborar o desarrollar, implementar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Bueno, justamente para cumplir con el objetivo planteado. Entonces, la estrategia es la idea general de lo que se va a realizar. Por eso yo dije que dentro de las columnas vertebrales del trabajo práctico final que van a hacer ustedes, tienen un aspecto que es pensar la idea, y es un aspecto creativo y parte de la imaginación, que es la idea frente al problema. ¿Qué idea tengo para resolver este problema? ¿Sí? Eso se les va a pedir a ustedes como futuros profesionales de las relaciones públicas. Se les va a presentar una situación determinada y va a decir, ¿qué hacemos con esto? ¿Ok? Bien. ¿Se entendió? Perfecto, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, y ahora para cerrar, ¿sí? Un ejemplo de cómo, fíjense, ¿no? La sencillez del planteo de una estrategia. En este caso, volvemos al plan anual de GE General Electric durante el 2018, aquel plancito que vimos originalmente, y nosotros en vez de hablar de estrategia, ¿cómo lo definimos? Como el reto, ¿sí? Es decir, como si fuera otro, acá en vez de usar la expresión desafío, no, acá planteamos la idea de reto. El reto responde a la estrategia. Y fíjense que es sencilla, ¿sí? Se trata de contribuir al logro de los objetivos de General Electric, alineando recursos y mensajes a las prioridades de la compañía en Cala, que es Latinoamérica Cono Sur. Recuerden, ¿sí? Cuando vimos hace un ratito las prioridades divididas en dos, ¿sí? Estaban las de participación por un lado, ¿no? Afianzar la participación dentro del modelo cultural de la empresa, más el rol del comunicador, ¿no? Con la fuerte presencia de Luis Fernando Carrillo, digamos, el CEO para Latinoamérica de la empresa, ¿no? Entonces acá lo único que estamos haciendo es, le empezamos a dar forma a eso que aparecía como prioridades de comunicación, ¿no? Entonces, alinear recursos, es decir, toda nuestra infraestructura de comunicación interna, la que tenemos, más la que podemos crear nueva. Los mensajes, ¿sí? Es importantísimo alinear los mensajes. Parece sencillo, pero no lo es. Es facilísimo que se dispersen los mensajes. Y un dispersor permanente de mensajes son los rumores. Por eso hay que tener en cuenta los rumores como un recurso disruptivo dentro de lo que es la homogeneidad de los mensajes, dentro de lo que es tener mensajes unívocos y alineados detrás de un objetivo o detrás incluso de un mensaje clave. Bien, los rumores están allí ¿para qué? Para romper permanentemente, para fragmentar esa alineación que hay con los mensajes. También es importante alinear los mensajes con los recursos, ¿saben por qué? Para que los recursos que utilicemos, por ejemplo, los canales y los soportes, sean precisamente
buenos portadores del contenido de esos mensajes, para que no haya distancia entre un mensaje pensado para canales digitales y que yo lo publique en un newsletter. ¿Se entiende, no? Digo, tiene que haber una coherencia entre el mensaje y el soporte o el recurso utilizado. Haciendo foco en la comunicación como activador del crecimiento, ¿sí? En una época en donde la empresa vivencia una reestructuración porque uno de sus negocios no ha dado, después de una sumatoria de años, los resultados esperados, hay que repensar o hay que traer nuevamente el valor crecimiento como motor del desarrollo de la empresa. Y yo necesito insuflar ese sentimiento en el empleado, en el colaborador, ¿sí? Entonces, vamos al foco en la comunicación como activador del crecimiento de la empresa, ¿ok? Tu rol como colaborador es importantísimo para el crecimiento de la empresa, sobre todo cuando estamos saliendo de una situación crítica. Y en la cultura, el compromiso y el sentido de pertenencia entre nuestros colaboradores, implementando, y acá viene el cómo, un programa de comunicación interna multivariado. ¿Qué significa multivariado? Con múltiples entradas, ¿ok? Múltiples entradas significa que tenemos comunicación propiamente dicha más acciones de comunicación. Es una combinatoria. Es como si estuviéramos hablando en relaciones públicas como comunicación externa, ¿no? Entonces decimos, tengo una pieza publicitaria institucional para televisión y para radio, pero al mismo tiempo tengo una serie de activaciones de marca en la vía pública que son portadores del mensaje sustentable y ecológico. Entonces tengo comunicación como comunicación y comunicación como acción. ¿Okay? Esto es muy interesante y lo vamos a ver después cómo se complementa. Por eso son múltiples entradas o es comunicación multivariada. ¿Okay? Y obviamente de alta intensidad, ¿sí? Es decir, de alta intensidad significa que no va a ser una campaña con periodicidad, sino que va a ser una campaña continua, es decir, de alto impacto. Se necesita una carga muy fuerte en este momento comunicacional para la empresa. Esa es una parte importante del desafío del reto, porque estamos queriendo dejar atrás una situación para arrancar con una nueva situación, en una empresa que tiene 100 años de historia. Entonces, hay todo realmente un desafío profesional muy intenso, muy interesante detrás de un proyecto de esta naturaleza, porque además viene con la cuota, con la carga extra de que esto se crea en el momento en que la empresa decide dejar una historia de 4 o 5 años con la consultora que era clásica y tradicional para la compañía, ¿no? Por X motivo, no importa. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Patri, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Ok. Bueno, en este caso, me pasé acá. En este caso, me fui a otras estrategias que veremos la semana que viene. En este caso, Acá yo te diría, responden, dice, sí, profe, sueño con Oye. bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Patri, por mi parte, si te parece, seguimos la semana que viene. Dale, seguimos la semana que viene, consultas, dudas. Recién el lunes que viene, más o menos a la altura de la clase o después de la clase, va a estar escrito con todas las letras el TP3. Y bueno, no sé, Florencia, quizás para ese momento. Así que vayan armando grupos, vayan tratando de entender bien lo que es todo lo que es comunicación interna, empiecen a interrelacionar lo que presentaron, traten de interrelacionar todo. Los que no pudieron presentar por determinados motivos, por elección o porque no les quedó otra, no importa, este trabajo práctico es en grupo, entonces pueden llegar a, digamos, nutrirse, pero recuerden que es la obligación de presentar el TP1, que no sea plagio de ningún otro
TP sigue siendo exigible para la última semana de cursada. Después de tantos años, como que leemos un TP y enseguida nos acordamos, pero esto ya lo leían. Traten de que no pase eso. ¿Vos ibas a decir algo, Flor? No, que tal vez voy a ver si para el lunes que viene, o si no, sin falta para el otro, ya tengo también ya tendré también las consignas del TP2 y que bueno, en ese caso va a ser de la misma modalidad que el primero. O sea, individual y para, digamos, es un aporte de ustedes, no va a ser qué dice fulano, qué dice mengano, o cómo era esto, porque para eso hacen copia-pega y ya está, sino para pensar. Y el TP3 es, digamos, totalmente integrador, ¿ok? No, entonces dejo de grabar. Vale.